El texto científico es aquel que contiene el desarrollo de una investigación y que incorpora resultados y pruebas respecto de un tema específico. Por ejemplo, el origen de las especies, de Charles Darwin. El texto científico tiene como objetivo principal transmitir conocimiento de forma rigurosa. Para ello, se vale de argumentos, coherencia y un orden expositivo. Esta clase de textos puede encontrarse en manuales, revistas especializadas o ser una publicación en sí misma, ya sea un libro o una tesis. Características de los textos científicos. Son verificables, universales, claros y precisos. Su lenguaje es técnico, lo que exige determinado conocimiento previo por parte de su receptor. Siempre detallan quién es el autor, cuál es su especialidad o cargo y un dato de contacto, casilla de email o teléfono. Son objetivos y expositivos. Detallan los métodos que se utilizaron durante la investigación y los resultados obtenidos. No cuentan con una extensión determinada. Deben tener el aval de un comité de expertos antes de su publicación. Presentan el resultado de una serie de investigaciones experimentales. Incluyen un resumen y palabras claves. Especifican si la investigación contó con una fuente de financiamiento. Detallan las referencias bibliográficas y citas usadas. Partes de un texto científico. Título. Autores. Listado de los principales y los colaboradores. Abstract. Resume el contenido de la investigación y de sus ideas principales. Introducción. Ofrece una primera aproximación del tema que funciona como puntapié de la investigación. Desarrollo. Puede estar presentada en capítulos. Agradecimientos. Pueden aludir a instituciones o personas que facilitaron o hicieron posible llevar adelante la investigación. Bibliografía. Detalle de todo el material consultado para poder llevar adelante la investigación. ¿Qué es un texto científico? Un texto científico o publicación científica es un escrito proveniente de y dirigido a una comunidad científica especializada. Es decir, son aquellos textos redactados en un lenguaje especializado, en los que se brinda información científica al lector, siguiendo un conjunto de normas académicas de presentación, exposición y referencia. Los textos científicos se difunden para compartir con el resto de la comunidad que estudia el mismo tema, los avances o descubrimientos o las hipótesis que se manejan respecto a un objeto de estudio. En ese sentido, pueden hallarse en libros, revistas especializadas y otros tipos de publicaciones académicas, como ponencias, conferencias, papers, etc. Dado que la convalidación entre pares es fundamental para el avance de la ciencia, la publicación es una parte indispensable del proceso de acumulación y legitimación de conocimientos científicos. Es por eso que las instituciones científicas no solo exigen a sus investigadores cierto número de publicaciones anuales, sino que llevan adelante también diversas publicaciones periódicas arbitradas para hacerlo. Ver además, investigación científica. Características de un texto científico. Los textos científicos se caracterizan por ser expositivos y objetivos, o sea, no hay lugar en ellos para la subjetividad, ni para otra cosa que no sea exponer clara y sucintamente los resultados obtenidos y aquello que podrían significar en su campo de estudio. Deben ser claros, precisos, universales y verificables. Su brevedad o extensión depende del tipo de texto, un artículo, una tesis, una ponencia o un libro. Generalmente poseen un autor principal y varios autores colaboradores, involucrados en la investigación. Exponen los resultados de un conjunto de investigaciones experimentales, de campo o de cualquier otra índole, haciendo hincapié en lo formal, en la metodología seguida y en los resultados. Poseen un lenguaje técnico, que exige generalmente un nivel de conocimiento previo de parte del lector. ¿Qué son los textos expositivos? Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar. Características de los textos expositivos. Los textos expositivos son considerados de tipo formal. Los textos expositivos se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés, de manera que el lector los comprenda con objetividad, sin persuadir ni apelar a sus emociones. No resulta relevante la opinión del autor. Se diferencian de los textos argumentativos, que son textos que pretenden convencer al lector del punto de vista del autor, haciendo uso tanto de argumentos emotivos como racionales. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías, explicarlas con otras palabras o de manera más simple, o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son considerados textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje denotativo, aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. Estructura de los textos expositivos. El desarrollo puede organizarse en capítulos o subtemas según su complejidad. Los textos expositivos se dividen en tres partes. La introducción. Es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. El desarrollo. Es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas según la complejidad y variedad del contenido. La conclusión. Es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Tipos de textos expositivos. Para la lectura de un texto divulgativo no es necesario un conocimiento previo. Existen dos tipos de textos expositivos. Los divulgativos. Son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Los especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. Recursos explicativos. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre dos ejemplos y teorías. Los textos expositivos emplean diversos recursos, como las definiciones. Son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Las comparaciones. Son relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos. Son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Los gráficos e imágenes. Son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Diferencia entre texto. Los textos objetivos. Son aquellos cuya construcción y cuyos recursos gramaticales y estilísticos apuntan a conservar un punto de vista comprobable, fáctico, que excluya cualquier tipo de opinión personal, visión interior o reflexión íntima. Esto es, que esté desprovisto de subjetividad. Por EJ, un texto científico. Los textos subjetivos. Como indica su nombre, llenos de una evidente subjetividad. Sus recursos de composición revelan la presencia de una intención o de ciertos rasgos únicos, individuales, personales, como pueden ser opiniones, formas de decir las cosas, rasgos de emocionalidad, etc. Dependiendo del ámbito en que el texto opere, será más o menos conveniente que el texto sea abiertamente subjetivo o que aspire a cierto aire de objetividad. Ver además, resumen. Objetividad y subjetividad. Se conoce como objetividad a la medida de decir las cosas como son o como se percibieron, sin involucrar los sentimientos, apreciaciones u opiniones personales. Es decir, que se evita que quienes somos influya en lo dicho.
Las realidades objetivas son idénticas para todos, sin importar las diferencias íntimas, subjetivas de quienes las perciben y, por ende, más cercanas al concepto de la verdad. En cambio, la subjetividad implica el caso contrario, la apreciación de las cosas desde lo más íntimo del ser, desde el fuero interno. Las apreciaciones personales, individuales, pueden resultar sumamente contrarias e incluso contradictorias dependiendo de quién las exprese. Una realidad subjetiva es, por ende, singular, única, y dos personas distintas pueden experimentarla de manera diferente en base a su emocionalidad y su forma de ver el mundo. Diferencias entre texto objetivo y subjetivo. Un texto subjetivo revela la interioridad de quien lo elaboró. En base a lo explicado en el punto anterior, podemos afirmar que los textos objetivos son aquellos que refieren la realidad tal y como es. Su objetivo es describirla, explicarla o comentarla de manera tal que cualquier lector, por distinto que sea, pueda tomar dicho texto como verdadero, o al menos como una descripción fiel. Por el contrario, un texto subjetivo revela tanto la interioridad de quien lo elaboró como la realidad objetiva de la que se ocupa. No aspira a la fidelidad, a reproducir la realidad tal cual es, sino a mostrar las valoraciones que de ella se hace el autor o sus personajes. Muestra una manera particular en que dicha realidad se vive, se piensa o se evalúa. Rasgos de un texto objetivo. El uso de léxico específico, técnico o especializado es usual en los textos objetivos. En los textos objetivos por lo general abundan enumeraciones, datos, cifras, porcentajes, etc. Adjetivos no valorativos, explicativos, demostrativos, etc. Verbos en tercera persona, en impersonal o en primera del plural. La mayoría de las oraciones aparecen en modo indicativo. Por lo general se emplean oraciones breves y poca subordinación. Uso de léxico específico, técnico o especializado. Tono expositivo sin opiniones o reflexiones. Rasgos de un texto subjetivo. En los textos subjetivos generalmente abundan metáforas y otras figuras literarias, tropos. Adjetivos valorativos o de fuerte carga personal. Verbos en primera persona del singular, aparición del yo. Se utilizan los distintos modos del verbo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Oraciones largas, con subordinación, dependiendo del estilo. Uso de diminutivos, giros orales o referencias afectivas. Tono argumentativo, con reflexiones y opiniones. Procedimientos objetivos y subjetivos. Por lo general, las citas textuales sirven para brindar objetividad. Existen ciertos procedimientos textuales que le aportan objetividad o subjetividad a un texto, tales como la pregunta retórica. Típica de los textos subjetivos, es una pregunta que no busca realmente respuesta, sino expresar un sentimiento o una duda existencial. Por ejemplo, ¿cómo podría perdonarlo después de aquello? Oraciones expresivas. Oraciones con signos de exclamación o sin ellos que constituyen un exhorto a alguien, una exclamación a los dioses o una queja, y que obviamente introducen subjetividad al texto. Por ejemplo, Dios mío, ¿qué he hecho? Citas textuales. Citar es referir lo que otro dijo. Por lo general, las citas sirven para brindar objetividad, en particular cuando se hacen siguiendo los lineamientos de algún formato metodológico, con comillas, citando los datos del autor y la obra, refiriendo todo en algún tipo de bibliografía después, etc. En estos casos no se modifica nada del original. En contraste, cuando se utiliza la cita en texto subjetivo se lo hace por lo general sin ningún apoyo metodológico, parafraseando al original, como si el autor citara de memoria. Onomatopeyas. Consisten en representar sonidos mediante palabras, tic-tac, jump, etc. y por lo general le imprimen oralidad al texto, haciéndolo informal y por ende subjetivo. Notas al pie. Este procedimiento es casi exclusivo de artículos y textos de rigor académico, es decir, de mucha objetividad. Consiste en añadir al pie de página un breve texto que aclare datos, provea información adicional o indique algún tipo de dato suplementario que sirve de apoyo o de validación a lo dicho. Ejemplo de texto objetivo. En el ámbito periodístico se aspira a lograr textos objetivos. La actividad económica tuvo su mayor caída del año en junio, con una contracción de 6,7% con respecto al mismo mes de 2017, según informó hoy el INDEC. Además de los efectos de la sequía, la actividad estuvo golpeada por la brusca devaluación, que impactó en la industria manufacturera y en los comercios mayoristas y minoristas. Reportaje del diario La Nación de Argentina. Ejemplo de texto subjetivo. A. Querida André, qué difícil oponerse, aún aceptándolo con entera sumisión del propio ser, al orden minucioso